Sí. Buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa, un día después de la jornada de revocación de mandato. Nos acompañan la totalidad de las consejeras y los consejeros electorales y el secretario ejecutivo de la institución, encabezados por el consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, a quien le doy el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias por acudir a esta convocatoria para poder conversar al cabo de una jornada de votación que, si se me permite, no podemos no calificar sino como una jornada exitosa. Creo que son muy buenas noticias, que a pesar de todos los inconvenientes, de los intentos que se hicieron por obstaculizar el trabajo de la autoridad electoral a lo largo de todos estos meses, de las lamentables y abundantes conductas ilícitas e irresponsables de muchos actores, violatorias de la ley, el proceso electoral de revocación de mandato resultó todo un éxito. Desde el punto de vista organizativo, las cifras hablan por sí mismas. Y no son interpretaciones, no se trata de subjetividades, se trata de datos duros. El 100% de las casillas que planteamos instalar, de las 57,448 casillas que se planearon, se instalaron puntualmente. Más del 80% de las casillas se instalaron sin tomar electores de la fila, es decir, se instalaron a cargo de ciudadanas y ciudadanos que fueron sorteados y capacitados para tal efecto. El 81,89% de las casillas contaron con los 3 funcionarios que debían estar allí. Es decir, la ciudadanía cumplió. De la total de casillas, solamente en un 1,8% se tuvo que sustituir al presidente, que es el funcionario más relevante porque es el que conduce el trabajo de las casillas y el que tiene la autoridad incluso para llamar en ejercicio de atribuciones si es necesario la fuerza pública para restablecer el orden si llegáramos a ese extremo. Es decir, las casillas operaron como lo mandata la ley y a cargo de quien lo establece la ley. El 60% de las y los ciudadanos pudieron votar en una casilla ubicada en su sección sede, en la sección en la que están inscritos. Y el 83% de las y los mexicanos pudimos votar en una casilla que estaba o bien en nuestra sección sede o bien en una sección aledaña. Con lo que el INE hizo un esfuerzo extraordinario para poder resolver la lamentable situación en la que nos colocó la Cámara de Diputados y el gobierno federal, que al negar el presupuesto necesario para que se pudieran instalar la totalidad de las casillas, constituyeron el principal obstáculo para que la revocación de mandato pudiera llevarse a buen puerto. Y a pesar de esos obstáculos, a pesar de ese boicot en el que se colocó al INE, la revocación de mandato se realizó puntualmente. Datos duros. El 100% de las 57,448 casillas se instalaron. Lamentablemente, en 20 casillas, la votación se tuvo que suspender de manera definitiva por actos de distinta índole que fueron informados a lo largo del día de ayer por el secretario ejecutivo, destacando lamentables situaciones de violencia que el INE no iba a empujar en términos de mantener las casillas, poniendo en riesgo la integridad física de las y los ciudadanos. Sin embargo, datos duros. De esas 20 casillas que tuvieron que suspender la votación por estos hechos lamentables y que no pudo continuar la votación después de que se presentaron, en solamente 2 casos, 2 casillas que corresponden al municipio de Palenque, hubo destrucción o robo o sustracción de los paquetes, es decir, no pudieron llegar los paquetes de esas casillas a los consejos distritales.
En los otros 18 casos, si bien la votación se suspendió, sí se contabilizaron los votos que pudieron ser emitidos hasta antes de que se suspendiera la votación. Es decir, datos duros, de 57.448 casillas, se contabilizaron los votos emitidos en 57.446 casillas. Los sistemas de información de la jornada electoral de revocación de mandato funcionaron de manera extraordinaria, mejor incluso en términos de arrojar los resultados con rapidez y puntualidad que en la elección federal del 2021, que ya de por sí eran un hito y un punto de referencia. Datos duros. El sistema de cómputo distrital, que pueden ver en sus pantallas, está pues a 48 casillas, hay 2 que no se van a contabilizar porque sabemos que no va a llegar, es decir, a 46 casillas a la 1 de la tarde del día siguiente de la votación, de culminar con el cómputo de los votos. Son porcentajes que ni siquiera los mejores preps en procesos electorales habían arrojado. La ciudadanía contó con todas las garantías para emitir su voto si así lo deseaba. Y desde el INE somos muy respetuosos porque somos garantes de la democracia, somos los defensores de las condiciones democráticas en el país, somos muy respetuosos de la voluntad ciudadana. A los ciudadanos desde el INE decimos, se les respeta. Y hay que respetar por igual a quienes decidieron ejercer su voto el día de ayer, como a quienes decidieron no hacerlo. Este es el primer ejercicio de revocación de mandato en el que, como ustedes saben, la Constitución establece un porcentaje de votación para que pueda ser vinculante los resultados. Aquí se respeta la voluntad de quienes decidieron participar y con ello acumular votos y porcentaje para que pudiera eventualmente ser vinculante, como también de aquellos ciudadanos que decidieron no participar en ejercicio de su derecho. Los derechos, el derecho de votar se ejerce o no, y esa es una potestad de las y los ciudadanos en democracia. Tenemos una participación que para hacer el primer ejercicio de revocación de mandato es altísima. 17.7% de las y los ciudadanos inscritos que pudieron votar pudieron hacerlo. En la revocación de mandato votó apenas el 7%, perdón, en la consulta popular del año pasado. Este es el segundo ejercicio de democracia directa a nivel federal que se hace y vean cómo se incrementó el porcentaje de votación. Estas son muy buenas noticias de las que estamos orgullosos como INE, de mano de la ciudadanía, poder brindarle a las y los mexicanos. Esta mañana escuchaba al presidente de la República en su conferencia mañanera, y debo decirlo, me da mucho gusto que el presidente esté contento con los resultados. Qué bueno que se sume a esta lógica de celebración que creo que debemos y debe enorgullecernos a todos, que debemos tener y debe enorgullecernos a todas y todos los mexicanos. Se plantean propuestas de reforma, está muy bien. Habrá que hacer un balance, lo vamos a hacer en el INE, analizando los porcentajes de votación. Sí vemos que hay distritos desde ahora en donde la participación es atípica, habrá que ver. Pero en términos generales vemos una participación, pues hombre, que ahí está, ronda entre el 15 y el 17%, hay estados en donde participó mucho menos, y habrá que hacer el análisis. Pero lo importante es sobre todo tenerle respeto a las y los ciudadanos, que son los que decidieron el día de ayer que las cifras que hoy tenemos son o pudieran presentarse. Termino diciendo solo una cosa para abrir el espacio aquí a las preguntas y por supuesto a los comentarios de mis compañeras y mis compañeros. El INE cumplió y este es el momento de agradecer, como lo hacemos siempre después de cada proceso, a las y los ciudadanos que nos permitieron hoy poder dar estas buenas noticias. En el INE estamos muy satisfechos y muy orgullosos del compromiso, vocación
de todas las trabajadoras y trabajadores del instituto, de todas aquellas personas que nos acompañaron, los capacitadores asistentes electorales, las y los observadores electorales, los visitantes extranjeros y sobre todo la ciudadanía, los casi 300,000 ciudadanas y ciudadanos que hicieron una vez más posible la recreación de la democracia en todo el país. A todas ellas y a todos ellos, muchas gracias por su compromiso democrático, por su entrega, pero sobre todo por confiar en su INE, que hoy demuestra una vez más por qué es, y lo digo sin medias tintas, con suficiencia, la mejor institución del Estado mexicano. Y no es casual, después de ver lo que ocurrió ayer, porque el INE es la institución civil que más confianza recibe de la ciudadanía. El secreto es muy sencillo. El INE es la ciudadanía. Lo que vimos ayer fue esa conjunción virtuosa que permite que la democracia se recree día a día en cada jornada electoral. Ciudadanas y ciudadanos trabajando con su INE para permitir que las elecciones efectivamente, a pesar de las complejidades que vive el país, se recreen. Y hoy ese agradecimiento es doble, porque sabemos que la falta de cumplimiento en sus responsabilidades constitucionales de otros órganos del Estado, de la Cámara de Diputados y del Gobierno de la República en específico, hicieron más complicado realizar este ejercicio. Implicaron duplicar esfuerzos, implicaron que los capacitadores electorales tuvieran áreas de responsabilidad más amplias, tuvieran que asistir más casillas, tuvieran que recorrer más distancia para poder visitar a quienes iban a integrar las casillas, convencerlos y capacitarlos. Resultó más complejo para nuestro personal identificar cuáles eran los lugares más accesibles para instalar las casillas. Por cierto, datos duros. El 92% de las mesas, de las 57,448 mesas que se instalaron en el mismo domicilio en el que esas mesas se habían instalado en la elección del 2024, perdón, de 21. Por eso, no sé, en 24 seguramente muchas se instalarán en lugar igual y espero que se instalen todas las casillas y que no vuelva a cundir la irresponsabilidad y el intento de boicot de que hoy fue objeto el INE y la ciudadanía por parte de los dos poderes constitucionales. Se instalaron en el mismo lugar, por lo tanto es obvio que es falsa la narrativa de que el INE escondía las casillas. A pesar de las mentiras, a pesar de las trampas, hoy podemos celebrar que la democracia se ha recreado. Y esas, debo decirlo, creo que son muy buenas noticias de las que todas y todos, las y los mexicanos, debemos sentirnos orgullosos. Estamos atentos a sus preguntas. No sé si alguno de los colegas quiere hacer algún posicionamiento también inicial. Muchas gracias. O nos vamos y atendemos las preguntas. Ustedes deciden. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Señor presidente. Iniciamos con Erika Hernández de Reforma. Hola, buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Quisiera consultar cómo va a ser el calendario para la entrega del informe al tribunal y exactamente qué va a contener. El presidente hablaba de distritos atípicos, si nos pudiera compartir cuáles y si ya en el análisis que han hecho ustedes notan algunas cosas interesantes. Y a la mayoría de ustedes les quiero preguntar de manera súper breve pero contundente, ¿qué le responden al presidente que los acusa de que sí efectivamente sacó la mitad de los votos pero por el boicot que hizo el INE? Gracias. Gracias, Janet López de Milenio. Gracias, buenas tardes. Yo quisiera justo reforzar esta pregunta que hacía mi compañera Erika, porque hoy el presidente en la mañana no personalizó estas acusaciones como generalmente escuchamos en uno o en dos consejeros, sino acusó en general a todo el INE, a todos ustedes de boicot y de haber pues generado una estrategia en contra de la revocación de mandato. Él vuelve a hablar de esta estrategia, de esta reforma para que ahora ustedes pues sean electos o los nuevos consejeros y consejeras sean electos por medio de la votación. ¿Qué opinan de esta propuesta del presidente? Ustedes que ejercen este cargo, si creen que es o no viable que se elijan desde las urnas.
Y también él habla de proponer que se reduzca esta consulta para que sea 20% vinculante y no 40%. Si ustedes ven algún riesgo en que sea pues una minoría la que genere vinculante este tipo de consultas. Gracias. Claudia Flores, Televisa. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Preguntarle, consejero presidente, ¿a qué se refiere exactamente cuando dice que en algunos distritos hubo una participación atípica que se tiene que analizar? Me gustaría que precisara un poco acerca de esto. ¿Qué pasa? Además, me llama la atención cuando el abstencionismo superó el 80%, aun cuando sea el ejercicio de revocación de mandato, se califique como una participación exitosa el que haya habido más de 80% de abstencionismo el día de ayer. ¿Qué pasa en lugares que tuvieron esta cantidad de electores que no acudieron a las urnas y que presentan características pues que sí favorecen que la gente vaya? Por ejemplo, la Ciudad de México, en donde pues hay mucha comunicación, las casillas pues son cercanas, hay transporte, la mayoría de la gente sabía que iba a haber una revocación de mandato, vimos que hubo mucho activismo. ¿A qué se debe que en la Ciudad de México también haya habido una participación de estas características? Y también quiero preguntarle claramente a usted y a los consejeros, a quien me quiera contestar, ¿más dinero hubiera implicado más participación? Gracias. Gracias, Claudia. Consejero Murayama, por favor. Perdón, me pongo aquí para poder revisar mejor los papeles. Quizá valga la pena para la explicación de la participación tomar algún ejemplo concreto que se vuelva muy plástico. El señor presidente de la República dijo que en su rancho en Tepetitán no se instaló una casilla y que quedaba a 30 o 40 kilómetros. Vamos a ver ese caso y lo que ocurrió ahí. Este lugar en Tabasco forma parte, en efecto, de la sección 924 del Distrito 01 con sede en Macuspana, Tabasco. Por la restricción presupuestal, el INE ubicó 5 secciones en una sede. La sede fue la Ranchería El Triunfo, que es sección 938, también la sección 924, Tepetitán, la 926, Ranchería Maluco, segunda sección, la 920, Ranchería Virginio Chan, primera sección, y la 921, Ranchería Castro y Guiro. Entonces se instaló en El Triunfo un total de 3 casillas, una básica y 2 contiguas. Está la casilla no a 40 kilómetros, a 15 kilómetros de donde se instaló en 2021. Y eso impidió la participación de la gente, venturosamente no, porque la casilla era accesible. ¿Cuánta gente votó de esas 5 secciones? 2,802 personas, que corresponde al 61.99%. Es decir, donde la gente quiso votar, votó. En el pueblo del presidente, las casillas no estaban donde fue en 2021, pero sí cerca, y 6 de cada 10 electores, un poco más, pudieron sufragar. Eso demuestra que el INE acercó las casillas, hizo un esfuerzo y que la ciudadanía, en libertad y en conciencia, decidió. Si en Tabasco, en esa zona rural, pudieron transportarse para votar el 62% de los ciudadanos, ahí tienen un ejemplo de cómo el INE garantizó ese derecho a la participación. Déjenme poner
Otro ejemplo, ahora en la Ciudad de México, en la unidad habitacional Tlatelolco. Ahí, en la elección de 2021, el INE instaló casillas en 22 lugares, ahora en 11, pero dentro de la propia unidad habitacional Tlatelolco. Es decir, todo mundo pudo llegar caminando a su casilla. La participación en 2021 fue del 57.23%. Ayer fue del 18.51%, por arriba del promedio, pero muy por debajo de 2021. Entonces, con estos ejemplos y con datos, el INE refuta la acusación de que complicó la participación ciudadana. Lo que pasa es que la gente decidió en libertad y respetamos a los 8 de cada 10 ciudadanos que no vieron en la revocación un ejercicio en el que quisieran participar. Pero ahí donde hubo más ciudadanos que quisieron participar, como en Tabasco, lo consiguieron. Permítanme referirme a un tema adicional, simplemente complementando a lo que decía el consejero presidente, que muestra la calidad del trabajo que se hizo y de la información que se le dio a la ciudadanía. Ayer en la noche se presentaron los resultados del conteo rápido, estimando una participación entre el 17 y el 18.2%. Los cómputos, ya con el 99.9% de las actas incorporadas hoy a las 12 del mediodía, arrojaban una participación de 17.72%. ¿Qué dijo el conteo rápido entre 17 y 18.02? ¿Qué dice el cómputo? 17.72. Por revocar, dijo el conteo rápido, entre 6.4 y 7.8%. Cómputos, 6.44%. Por la permanencia, conteo rápido, entre el 90.3% y el 91.9%. ¿Qué dicen los cómputos? 91.86% por confirmar. Votos nulos, conteo rápido estimó un intervalo del 1.6% al 2.1% y el cómputo 1.68%. Todas las estimaciones del conteo rápido se corresponden plenamente con los cómputos. El INE profesional y autónomo ofrece resultados confiables, verificables, la misma noche de la elección. Aquello de la caída del sistema venturosamente quedó atrás en nuestro país y hay que cuidar que nunca regrese si preservamos esta institución. Gracias. Gracias, consejero. Secretario Ejecutivo, por favor. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Ha sido una larga jornada la de ayer y todavía continúa, ya que próximamente tendremos el día de hoy una continuación de la sesión del Consejo General para ya dar los resultados del cómputo total, y a eso me referiré. Erika preguntaba que cuándo se entregará el informe al Consejo y el acuerdo que está previsto en la norma correspondiente para hacer ya el Consejo General haga el cómputo total de la revocación de mandato y apruebe, como está establecido en la norma, el acuerdo correspondiente con el cual se cierra el cómputo de la revocación, y este informe y este acuerdo se envían al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene la atribución de hacer ya el cómputo definitivo de la revocación de mandato. Y Erika preguntaba qué es lo que contiene y cuál es la ruta que se va a seguir. Hace unos minutos se circuló el proyecto de acuerdo a todos los miembros del Consejo General, como está previsto en el reglamento del Consejo General, para que por lo menos con 6 horas de anticipación
se conozca por los miembros del Consejo para que tengan oportunidad de leerlo, revisarlo y atender el llamado del consejero presidente, que seguramente será alrededor de las 8 de la noche del día de hoy, para que ya se haga, insisto, el cómputo total. Entonces, circulamos ya el documento. Lo único que todavía no trae ese documento que se circuló hace unos minutos es el cómputo total, porque de los 300 distritos en que está dividida la geografía electoral del país, nos faltan solamente a estas horas 4 distritos para que nos entreguen sus cómputos. Es decir, estamos ya muy cerca de tener ya la contabilidad total que requerimos. Me están actualizando el dato. Solamente nos faltan, del total de casillas instaladas, en este momento, 46 casillas para cerrar los cómputos de las más de 57,000 que se instalaron en el país. Ahora, ¿qué contiene el proyecto de acuerdo? Las y los consejeros, el consejero presidente, pidieron que en este caso, en virtud de la novedad del ejercicio de participación directa, como es la revocación de mandato, hiciéramos un proyecto de acuerdo que tuviera toda la historia completa del periplo que nos ha llevado hasta el día de hoy. La primera parte tiene que ver con todos los fundamentos jurídicos que respaldan el ejercicio de revocación de mandato. La segunda parte tiene que ver con el contexto normativo y fáctico, es decir, en qué condiciones operó el Instituto Nacional Electoral, con qué presupuesto, todo lo que tiene que ver con la verificación de las firmas, cómo se hizo, cómo se rebasó el umbral del 3% requerido, cuántas firmas recibimos, ya sea por la vía del papel o por la vía de la aplicación del INE, todos los esfuerzos de difusión que hizo el Instituto Nacional Electoral a lo largo de todo el proceso. Como está mandatado, ustedes lo saben bien, es el INE la única institución que puede hacer una difusión al respecto, y se da cuenta aquí de todos los promocionales en radio, televisión, en medios impresos, etcétera, y además de los foros que se realizaron, los 3 nacionales, los locales, los distritales en todo el país, y se da cuenta también del conjunto de quejas que llegaron tanto a oficinas centrales como en los órganos desconcentrados del instituto, consejos distritales o consejos locales. Tercero, se da cuenta finalmente de la logística electoral, cómo se hizo todo el despliegue para la colocación de las casillas y además todo el proceso que se lleva a cabo para decidir las locaciones apropiadas. Ya el consejero presidente, el consejero Murayama dieron cuenta justamente del ejercicio que hizo el instituto para colocar la casilla lo más cercano a la ciudadanía y evitar con esto largos tiempos de traslado. Y obviamente la última parte de este acuerdo tiene que ver con los resultados, como ya lo refería. Muchas gracias. Gracias. Sí, 194, si no me equivoco, a nivel central. Mi memoria no me falló, 194 a nivel central y un poquito menos de 200 en órganos desconcentrados. En un momento les doy el dato preciso. Perdóneme. 188 a nivel desconcentrado. Gracias, presidente. La mayoría tiene que ver con varias cuestiones. Intervención de personajes no acreditados para hacer la difusión. Recuerden ustedes que está prohibido que funcionarios públicos y partidos políticos, dirigentes de partidos políticos, hagan el ejercicio de difusión. Ese es, yo diría, lo fundamental del conjunto de quejas que nos llegaron. Muchas gracias. Gracias, presidente. Por favor. Gracias, consejera Fabel. Consejera Rabel, por favor. Rabel. Sí, se oye bastante mal. Sí. Muy buenas tardes a todas las personas. Yo me quiero referir a las 2 primeras preguntas que se hicieron. Primero quiero comenzar diciendo que el día de ayer se abrió un nuevo capítulo en la historia democrática
de México con la implementación de este primer proceso de democracia directa sobre revocación de mandato, en donde se da la oportunidad a la ciudadanía para que pueda hacer un escrutinio público de la labor del presidente a la mitad de su mandato. Creo que eso es algo importante y también hay que recalcar la gratitud que tenemos para todas las personas que colaboraron para que fuera posible este primer proceso de revocación de mandato. Primero, gracias a las personas votantes que fueron a vivir esta primera experiencia. Gracias también a nuestros funcionarios de mesa directiva de casilla, a las personas que fungieron como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla, a más de 287,000 personas que estuvieron ahí. También a quienes estuvieron como observadores y observadoras electorales, más de 14,000 personas. Desde luego a nuestros capacitadores y supervisores electorales, más de 12,000 personas que estuvieron recorriendo el país, dando información, dando capacitación. El día de ayer, que además también estuvieron haciéndose cargo de las casillas que les correspondían, que además por el recorte presupuestal que sufrió el INE, tuvieron que hacerse cargo todavía de más casillas de lo que usualmente se hacen cargo. Y que además vi en varios videos que circularon en redes sociales que estuvieron haciendo valer la ley y que también estuvieron haciendo valer los mandatos que nosotros dimos desde el Consejo General. Gracias a las y los visitantes extranjeros y desde luego muchas gracias a todas las personas que laboran en el Instituto Nacional Electoral. Creo que este primer ejercicio nos deja varias reflexiones. Quizá la primera y más especial y particular tiene que ver con ese respeto irrestricto a la ley a través del pacto político que se dieron las propias personas, los propios actores involucrados. Creo que tenemos que pensar muy bien en ese tema. Como sea, hay que celebrar que de nuevo fue un éxito el binomio Ciudadanía-Instituto Nacional Electoral. Así es que, ¿qué respondo a lo que se ha dicho desde la mañanera? Pues lo que yo respondo es que hay que hablar con hechos, con datos y no con adjetivos. Eso es lo que se está poniendo en evidencia, eso es lo que ha puesto en evidencia quienes me han antecedido en el uso de la voz y eso son lo que nosotros hemos estado informando. Los hechos que nosotros hacemos públicos y que transparentamos se contraponen con los adjetivos que se quieren poner al Instituto Nacional Electoral. Ahora, únicamente para complementar lo que dijo el secretario ejecutivo respecto a lo que mandaremos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es importante que en el acuerdo que mandemos se haga una relatoría integral de todo lo que hizo el Instituto Nacional Electoral para hacer posible el proceso de revocación de mandato. Incluso desde antes de que se emitiera, desde luego, la convocatoria formal, desde el proceso de recabación de firmas, todo lo que ocurrió en el camino, porque es importante que las y los magistrados de la Sala Superior tengan todo el documento completo para que puedan hacer un pronunciamiento integral y en su momento determinen la validez de este proceso y también hagan ya el resultado definitivo. Gracias. Gracias. Consejera de la Cruz, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Entre las preguntas, lo que podemos decir es que este proceso, la parte que le tocaba al INE fue un éxito. Se organizó la consulta, se capacitaron a toda la ciudadanía, hubo una participación variada en los diferentes estados, pero nada de esto hubiera sido posible. Uno, y quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos y cada uno de las personas que hicieron posible que este ejercicio ciudadano se llevara a cabo. Es decir, muchas gracias a las y los funcionarios de casilla, muchas gracias a las y los CAES que ayer estuvieron trabajando horas extras para que hoy a la 1 de la tarde tengamos esos resultados, ¿no? También agradecer a toda nuestra estructura en todas las juntas, a nuestros consejos distritales, agradecerles porque una vez caminando en conjunto logramos dar buenas cuentas a la ciudadanía. La parte que al INE le toca, que es organizar procesos y organizar la consulta, eso lo hemos hecho muy bien y los números están ahí. Y sí, se marca una nueva historia porque tenemos
mucho que celebrar. Esto nos deja mucho espacio para reflexionar y oportunidades para mejorar los procedimientos. En lo que toca al INE, nosotros estamos celebrando porque la revocación de mandato no solo salió, sino salió muy bien. Muchas gracias. Gracias. Alfredo Flores, de News México. Adelante, por favor. A ver, perdón, muy rápido para no dejar preguntas en el tintero a reserva de que mis colegas puedan abundar. Pregunta Erika, me pregunta en específico, ¿qué me refiero a votación atípica? Decía Claudia, también, ¿qué quiere decir distritos atípicos? Miren, tenemos un promedio de participación a nivel nacional de 17.76%. Evidentemente ese promedio es la media entre los distritos en donde hubo más participación, o aquellas secciones donde hubo más participación, o aquellas casillas en donde hubo más participación y en las que hubo menos participación. Hay algunos distritos que llaman la atención, distritos que son eminentemente rurales, en donde se supone, si fuera cierta la acusación que se le hizo al INE, las casillas estaban más lejos y había que trasladarse más tiempo, como Villaflores en Chiapas, que tuvo una participación de 55.47%, más de la mitad de los electores de ese distrito participaron, y es un distrito eminentemente rural. Bochil, en donde por cierto hubo algunos de los casos en donde se suspendió la votación por cuestiones de violencia, 44.50%. Digo, a ver, yo no estoy diciendo, no dije que hay irregularidades, el INE defiende y vigila los votos, pero que habrá que, llama la atención porque si la promedio es de 17%, hay distritos que tienen más de la participación. Seguramente mi respuesta como funcionario electoral es, pues en esos distritos quiso votar más la gente. Pero esta es la mejor prueba de que es una falacia de que hubo muchos que no votaron por la distancia. Quien quiso votar, votó, porque hubo condiciones para votar. Y en la Ciudad de México votó un 19% de la población, teniendo condiciones para poder, te decía, mucho más favorables. Ya sé que hay quien dice que aquí escondimos las casillas. Entiendo que hay funcionarios públicos de la Ciudad de México que lamentablemente no saben dónde están las escuelas, que albergaron el 80% de las casillas de la Ciudad de México. Pero todo esto son ejemplos que vale la pena, compañeras y compañeros de la prensa, vayamos analizando para poder desmontar lo que se está tratando de construir. La narrativa de que esta elección de revocación de mandato tuvo el boicot del INE, eso es falso. Si hubo un boicot aquí, es de quien no dio el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas. Ahora, ¿vamos a caer en la falacia desde el INE de decir que si hubiera habido más casillas habría habido más participación? Pues no, porque en donde tuvimos las casillas cerca, pues votamos quienes quisimos votar. Por cierto, sí votamos. Y quienes no quisieron votar, pues no votaron. Y es un derecho que hay que respetar, ¿eh? Porque a lo mejor la revocación no le interesaba a todos los ciudadanos. Bueno, pues es su derecho de participar o no participar. Lo que no se vale es decir que es culpa del INE el índice de participación. Pregunta, ¿cuántos de los ciudadanos que no votaron lo hicieron porque no querían avalar las trampas que ocurrieron en las semanas pasadas? A lo mejor muchos ciudadanos, lo dijimos desde tiempo atrás, no hagan trampas, van a ahuyentar a la ciudadanía. A lo mejor muchos de los que no votaron, pues es porque no querían convalidar un ejercicio en donde una y otra vez hubo funcionarios que violaron las leyes. ¿Por qué digo, Claudia, que es una participación exitosa? Bueno, primero porque es la primera y salió muy bien. Es un proceso encomiable desde el punto de vista organizativo. La participación de los ciudadanos no es nada más el índice de votación, ¿eh? La participación de los ciudadanos también es que cuando los convoque el INE para ser funcionarios y funcionarios de casilla, acudan. Y acudieron masivamente. Y esas son grandes noticias, porque la ciudadanía sigue confiando en su INE y se demostró otra vez, a pesar de las descalificaciones sin fundamento, plagadas de adjetivos, como decía Dani hace un momento, los que nos han venido enderezando. Y creo que, bueno, lo demás, Janet, son propuestas sobre las que el INE en su momento pues, no tiene una opinión. Pues eso lo tendrá que discutir el Congreso de la Unión, si quieren bajar al 20%, si quieren...
Pues miren, déjame decírtelo así, hay países que para distintos ejercicios de participación ciudadana requieren un quórum. Incluso, por ejemplo, aquellos países en donde las elecciones presidenciales tienen una primera vuelta o segunda vuelta, pues requieren un quórum de participación o requieren un quórum de votos. En México, si van a prosperar las propuestas que hemos escuchado, pues vamos a ser un país raro. Va a ser el primer país de 217 países en donde a las autoridades electorales se les designan por distintos procedimientos, en donde las autoridades electorales se van a elegir. Y también vamos a ser un país en donde hay un quórum de 20%, hasta donde yo me acuerdo, mis colegas son especialistas en materia electoral, pero creo que no hay ningún país en donde haya un quórum tan bajo, pero que se discuta, pues somos un sistema democrático y eso no es algo que le toca definir al INE y demás. ¿Más dinero? ¿Más participación? No, tampoco hemos dicho eso. Más dinero habría significado, no más dinero, corrijo, el dinero que le debían entregar al INE para poder cumplir con sus obligaciones legales y constitucionales, habría significado la totalidad de las casillas, que habrían funcionado exactamente igual que funcionaron las que instalamos. Bien. ¿Más participación? Oigan, la participación es un derecho de las y los ciudadanos. El INE hizo un enorme esfuerzo de difusión, a pesar de que hay muchos que dijeron que no lo habíamos difundido. Ahí están las cifras, los números, no las falacias. El número inédito de foros de discusión y de información, más de 1 millón, casi 1.100.000 promocionales en radio y televisión, un alcance en redes sociales de casi 30 millones de impactos. Ya quiero ver qué campaña pública tiene 30 millones de impactos, qué campaña de cualquier órgano público tiene 30 millones de impactos. Vamos a hablarnos en serio. El INE hizo todo lo que podía y debía hacer con los recursos que se le entregaron. Y cada quien que sea responsable en esta historia de lo que hizo o dejó de hacer. Yo se los decía a los representantes de un partido político aquí, que por cierto ambos son legisladores y votaron el peor recorte de la historia. Ojalá y hoy, con los resultados, después de que la polarización que se quiso promover, pues ya no tiene sentido, con humildad y con compromiso democrático, no vuelvan a cometer ese error, porque van a poner en riesgo a la democracia. Por lo demás, pues es una jornada exitosa y hay que estar muy contentos de que la revocación de mandato, contra viento y marea y todos los intentos de sabotearla, es un éxito. Y hoy estamos aquí felices de poder compartirlo con ustedes. Yo estoy satisfecho con la revocación de mandato y yo no voy a juzgar, querido amigo, a las y los ciudadanos que decidieron participar y mucho menos a los que decidieron no participar. ¿El INE está satisfecho de la revocación de mandato? La respuesta es sí. Es más, no solo satisfechos. Yo hasta estoy contento. Consejero Espadas, por favor. Gracias. Sí, yo quiero referirme a la inquietud sobre la reforma electoral que podría venir y la relación que hay entre las grandes fricciones que hubo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo por un lado y el Instituto Nacional Electoral por el otro. A ver, me parece que en democracia prácticamente todo el orden institucional es legítimamente debatible. No parto de la idea de que el INE sea una institución definitiva que no pueda legítimamente ser sujeta de reformas. De hecho, me parece que este país, no profundizaré en el asunto, pero lo he venido mencionando en estos días, tiene un déficit, un retraso de 20 años en un gran debate sobre el marco constitucional en el que debería fundarse una transición democrática que parece no haber cuajado legalmente a partir de la alternancia en el poder en el año 2000. Pero no profundizaré en este punto, que me parece que a final de cuentas es lo que hay que debatir, sino en el debate de esta coyuntura. En principio, me parece que definir el conjunto de lo que debemos debatir es una primera tarea que no se puede hacer sobre la base de primeras impresiones, prejuicios, conclusiones apresuradas, ni siquiera sobre la base
de experiencias particulares, aún de procesos de enorme relevancia, como es este proceso de revocación de mandato. Y en tal sentido, a la hora de discutir el aparato electoral mexicano, el Sistema Nacional Electoral, creo que hay muchos elementos que hay que incluir, por un lado, pero también me parece que tenemos que tener claridad en cuanto a las formas pertinentes de realizar este debate. Creo, en principio, que no se deben de sustituir hechos con creencias o valoraciones parciales. Es legítimo que los actores políticos acusen al instituto de boicot. Hombre, si tienen elementos concretos, materiales, elementos de realidad para acusar, me parece que está muy bien. Hasta diría yo que es su obligación de instituciones y ciudadanos. Lo que no me parece que pueda servir como una base para el debate de una reforma electoral posible son creencias que a la hora del debate no encuentran un fundamento en realidad. Creo que las acusaciones que ha venido recibiendo insistentemente el INE, y en particular sus consejeros, incluyen de manera general estas deficiencias. Se nos ha acusado a los consejeros en lo particular, a todos los consejeros en general, de varias cosas particulares, de haber sido parte de fraudes electorales, de tener vinculación con la oligarquía, de estar opuestos a la realización de la revocación de mandato. Como preguntas al aire me parecen perfectamente legítimas, pero me parece que hay que darle materia a esas acusaciones y esa materia no está, no existe. Hay que discutir, sí, las condiciones en que las elecciones se deben hacer. Hay que discutir si esta autoridad es lo suficiente para realizar esas elecciones y si esta autoridad requiere en verdad una demolición, como se ha dicho, para poder proveer el servicio electoral que se supone que debe proveer. A esta última pregunta me parece que la revocación de mandato ha respondido con un rotundo no. Esta institución ha demostrado que aún en situaciones de estrangulamiento económico ha tenido la capacidad de proveer a la sociedad de un servicio electoral íntegro. Me refiero aquí en lo particular a la reducción del número de casillas. La reducción del número de casillas no afecta o afecta en muy poco la participación. Daría yo dos argumentos en este sentido. Primero, el mayor número de nuevas casillas que se han venido instalando en este país a lo largo de los últimos 40 años no obedece al que el país haya crecido. Seguimos teniendo el mismo 1.800.000 kilómetros cuadrados. Ha obedecido a un aumento de población, muy particularmente a la densificación de población en distintas zonas. Eso quiere decir que una zona que en 1988 estaba cubierta por una sección, en la cual había una casilla y a la cual acudían a votar todos los habitantes de esa sección, hoy tiene varias secciones y en una elección general se instalan más casillas, lo cual reduce los tiempos de traslado, pero el proceso inverso, volver a un número menor de casillas, no aumenta mayormente las distancias de traslado y no se traduce directamente en una reducción de la participación. Se traduce en una necesidad, hasta podría yo llamar una dificultad adicional o un requerimiento adicional de los ciudadanos. En lugar de caminar 5 minutos a mi casilla, caminaré 10 minutos, 15 minutos, que fue lo que ocurrió en los hechos para la mayoría de los ciudadanos. Esto quiere decir que la elección presidencial de 2024 se puede realizar con un presupuesto estrangulado en la tercera parte de casillas. Desde luego que no. La ley impone otras cosas y el proceso de aumento del número de secciones y de casillas
se ha traducido también en facilitar el acceso de los ciudadanos. Es verdad que quien quiso votar ayer lo pudo hacer. También es verdad que nos hubiera gustado que para esas personas que votaron, llegar a su casilla hubiera sido más cómodo y fácil, pero no fue este factor un impedimento para que la gente llegara. El estrangulamiento económico de que fuimos objeto, en términos de la participación ciudadana, se tradujo mucho más en incomodidades para el elector que en una disminución significativa de la participación de votantes. Si esto fuera así, esto se hubiera visto en las calles como se ha visto en otras elecciones. Todos recordamos problemas, por ejemplo, en elecciones muy concurridas con las con las casillas especiales. Y entonces los electores que quieren votar no pueden votar y esto se manifiesta en descontentos el mismo día de la elección. En la jornada de ayer no tuvimos manifestaciones de este tipo. Al día de hoy, yo en lo personal he recibido una queja de una persona que no pudo votar y eso porque no tramitó su reposición de credencial a tiempo. No están allá afuera las ciudadanas y ciudadanos diciendo yo no voté porque la distancia a mi casilla me lo impidió. Entonces, no volvamos a la discusión bizantina encerrados en un salón discutiendo cuántos dientes tiene un caballo. Contemos los dientes del caballo. ¿Dónde están estas personas que no pudieron votar? Yo creo que son muy poquitas. Lamento que un pequeño número de ciudadanos haya podido quedarse sin la posibilidad de votar por estas nuevas incomodidades, pero de ninguna manera creo que esto haya sido un factor definitorio en la participación. En consecuencia, así como la participación no se vio disminuida con el presupuesto, tampoco aumentaría con un presupuesto como el que debió haber recibido el INE, pero ciertamente la comodidad de los electores hubiera mejorado. Y no es un asunto menor. Es decir, partir de la idea de que la comodidad es algo superfluo, no me parece que sea una manera correcta de enfrentar un servicio a la sociedad. Menores dificultades, aunque las dificultades que se crearon no hayan representado un golpe a la participación. Pero bueno, estas son las cosas que hay que discutir y que hay que discutir a profundidad. No basta decir, suponer que los que están en el INE han sido autores de fraude, que se nos señale. Uquib Espadas, ¿en qué fraude ha participado? Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, los malos de la película, ¿en qué fraude han participado? Yo he tenido fuertes diferencias con ellos dos, nos hemos dicho de cosas en el Salón del Consejo y hemos votado diferente en elecciones muy álgidas. He tenido y les he hecho críticas a las cosas que resolvemos, pero de ninguna manera me atrevería yo a afirmar que han participado en fraudes electorales. Primero, porque sé que no lo han hecho, y segundo, porque quien acusa tendría que exhibir mínimas pruebas, igual que en las acusaciones de corrupción sobre los 11 que aquí estamos. Entonces, sobre la base de un prejuicio, pretender que hay una institucionalidad que se tiene que demoler, me parece sin lugar a dudas un exceso. Podemos discutir la institucionalidad, pero discutámosla sobre bases fácticas, sobre una perspectiva estratégica de qué es lo que la sociedad mexicana necesita para desarrollar sus servicios electorales y no sobre la base de las necesidades coyunturales o de los proyectos coyunturales de una u otra fuerza política o de uno u otro actor político, por importantes que estos sean. Es una buena idea que los integrantes del órgano central de la autoridad electoral sean electos por mayorías electorales. Por definición, no. A ver, la forma idónea en que en política se agrupan las ciudadanas y ciudadanos son los partidos políticos. Parte de los problemas que enfrentamos en este proceso fue esta creencia cada vez más difundida de que los ciudadanos van por un lado y los partidos políticos por otro.
los procesos de revocación de mandato o de consulta popular, en una reforma necesaria, tendrán que incluir a los partidos políticos como el instrumento básico de organización política de la ciudadanía. Y esto afecta no nada más a una legislación que se ha demostrado sumamente deficiente, sino también a decisiones de la Suprema Corte de Justicia, que fue, por ejemplo, quien proscribió la participación de los partidos, que sí estaba prevista en este proceso electoral. Ese es otro punto que hay que discutir. El INE tiene la obligación de cumplir, por un lado, con leyes que no aprueba ni le tocaría por qué aprobar, y por otro lado, con sentencias judiciales que justamente se toman por alguien que tiene capacidad superior de decisión. El INE no define el marco de sus obligaciones legales. Cuando el INE censura, y sí uso la palabra porque es lo que está en la ley, aunque no use la palabra, cuando el INE censura los dichos de un funcionario público sobre la revocación de mandato, no es que el INE se haya propuesto encarnar a Torquemada, es que la ley dice que ese funcionario no puede participar en los procesos electorales, perdón, en los procesos de revocación o de consulta. Entonces, ¿el INE censura? Sí, el INE sí censura. El INE censura porque la ley lo obliga a censurar. Y si no lo hiciéramos, no solo recibiríamos una serie de demandas en cuanto a nuestras resoluciones por parte de los actores políticos, sino que probablemente incluso incurriríamos en responsabilidad. Y este es un debate que hay que tener. No se puede poner en la ley cosas que después se exige a la autoridad electoral que incumpla. Y luego más todavía, concluir de que como la institución electoral hace cumplir leyes que ya no le gustan a quienes legislaron, entonces lo que hay que hacer es demoler a la autoridad electoral. Un factor fundamental en una discusión de esta naturaleza es, en la medida de lo posible, la serenidad e indispensablemente la racionalidad. Y en una condición de crispación política o de alta tensión política como la que existe siempre al aproximarse una elección presidencial, es absolutamente inviable tener un debate de una gran reforma electoral sobre la base de la racionalidad. Es por eso que, más allá del contenido de las reformas que se proponen, me parece que sería sumamente impertinente desarrollar una gran reforma electoral, o bueno, una reforma electoral de gran impacto institucional, cuando la próxima elección federal es la de la presidencia de la República. No es casual que esto no haya vuelto a ocurrir desde 1993. Las grandes reformas electorales se han realizado en el primer trienio de cada sexenio, entre otras cosas, para que no tengan dedicatoria para la siguiente elección presidencial. Cierro diciendo, el Estado mexicano tiene diversas responsabilidades y el Poder Judicial tiene hoy una gran responsabilidad con la democracia mexicana. Toca al Poder Judicial concluir una tarea que tienen en la mesa y que no han concluido. Hoy es el Poder Judicial quien puede expulsar del sistema político mexicano la libertad de estrangular desde el poder a las instituciones electorales, sea el INE o sean los organismos locales electorales. Todos nosotros, instituciones electorales, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, tenemos importantes tareas que cumplir. No todas son urgentes, algunas sí, todas son importantes. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, en la segunda ronda de preguntas, Alfredo Flores de News México, por favor. Consejeros, buenas tardes, gracias. ¿Cómo están? Puede ser muy rápido, ahí les encargo también, ¿no? ¿Qué puede hacer? Hemos visto en las redes sociales la preocupación de la ciudadanía por el INE. Ya ven que hay hashtags de defendamos al INE. Y todo lo que ha ocurrido previo a este proceso, pues ahora la gente está más preocupada. Entonces, ¿qué mensaje le pueden dar ustedes como consejeros? ¿Qué puede hacer la ciudadanía para defender al INE
Pues porque ya hemos visto cómo es Andrés Manuel, un poco enojón y un poco rencoroso, por no poner otra palabra aquí en este tema, ¿no? Ahora, los que visitamos diferentes casillas, vimos que en las especiales llegaban los acarreados. Estamos viendo un ejercicio que no veíamos en los 80s, ahorita vuelve a reaparecer. ¿Cómo van a blindar al INE en las elecciones estatales que ya vienen? Porque ahorita ya experimentaron y van a tratar de perfeccionar ese tema, sobre todo Morena y el PT. ¿Cómo van a blindar el INE las elecciones que vienen, las siguientes y las del 24, que son las súper importantes? Y ya, nada más, muy breve, este abstencionismo de casi 80% de personas, ¿qué lectura le dan? Pero en este sentido, o sea, la gente, el mexicano sigue siendo apático para votar y no le interesa, o simple y sencillamente le mandaron un mensaje al gobierno federal de que algo no les está gustando y por eso no fueron a la casilla, a lo mejor la polarización. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué lectura tiene ese silencio del 80% en las casillas? Muchas gracias. Gracias, Enrique Hernández, de Radio Fórmula. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. He escuchado una frase constantemente y insistir un poco en lo que comenta mi compañero. La gente hace suyo al INE, la ciudadanía, el INE le pertenece a la ciudadanía. ¿Será una forma en la que, o el eslogan, o la frase con la que va a empezar a defender el consejero presidente al INE después de esta jornada dominical? Eso por un lado. Por el otro, pese a toda la tarea que se llevó a cabo durante esta semana, el INE todavía se dio un espacio para crear un grupo, un área que se llama certidumbre ante esta ola de guerra sucia. Yo quisiera saber si hay un parte informativo de que sí se incrementó o se mantuvo lo que es la guerra sucia, de lo que son las notas inventadas, las falsas notas, porque estas estuvieron al orden del día este domingo, justamente al margen de la jornada dominical. Vaya que también estuvo muy fuerte esta guerra sucia. Si hay algún informe, un detalle que vaya. Gracias. El compañero se debería certeza. Esta es la última pregunta. Consejera Favela, por favor. Gracias. Bueno, yo primero decirles que también agradezco mucho a la ciudadanía que estuvo como funcionaria de casilla el día de ayer. En serio, muchísimas gracias. Gracias también a los capacitadores electorales. También gracias a los medios de comunicación por estar cubriendo esta importante jornada. Y a ver, yo empezaría con lo que preguntaban sobre el abstencionismo del 80% de personas y también que tiene relación con por qué estábamos considerando como un éxito o no lo que pasó el día de ayer. Yo creo que sí es un éxito por la organización del INE, creo que fue una organización impecable a pesar de todos los obstáculos presupuestarios, de descalificación, entre otras cosas. Estuvo la instalación de las casillas. En el arbitraje electoral, aunque se presentaron muchísimas quejas, algo que sí llama la atención, lo cierto es que las medidas cautelares que nosotros otorgamos en la comisión de quejas, pues fueron confirmadas al 100% por la sala superior. Y algo muy importante también es entender que la participación ciudadana no depende del INE, depende de cada ciudadana y ciudadano que quiera ir a ejercer este derecho que se tiene. Ahora, ¿por qué sí es un éxito? Es un éxito porque si lo comparamos con la consulta popular de agosto de 2021, tuvimos el 7.11% de participación, ahora tenemos el 17.77%, estamos subiendo 10 puntos porcentuales en la participación. ¿Y de qué depende esta participación? Según yo, Adriana, depende de que la ciudadanía pueda percibir como que ese ejercicio al que está siendo convocado para participar sea genuino, sea auténtico, ¿sí? Claro que si, por ejemplo, si lo comparamos la participación con lo que obtuvimos en las elecciones de 2021, que era un 52.66%,
pues este 17.77% se ve muy bajo. Pero obviamente estábamos hablando de elecciones, donde estábamos renovando a nuestros representantes a nivel federal, a las diputaciones, a nivel local, pues las 15 gubernaturas, y ya sabemos que hubo elecciones en todas las entidades federativas. Entonces, yo creo que también por eso es un éxito. Y la ciudadanía, les decía, pues también percibe si es una cuestión auténtica o no, a la que se le está convocando a participar. Y en este caso, pues también llama la atención de que realmente no se estaba convocando desde la oposición a revocarle el mandato al presidente de la República, sino que más bien se estaba haciendo desde el propio gobierno federal y del partido oficial. Luego, nos dicen que qué pasa, que hay preocupación para defender al INE. Bueno, pues la mejor manera de defender al INE es obviamente seguir creyendo en la institución, participar como se hizo el día de ayer cuando se les designe como funcionarios de mesa directiva de casilla. Y yo creo que también una buena manera de defender al INE sería exigirle a los distintos partidos políticos que no se pueda permitir que existan reformas donde se pudiera pensar en la desaparición del INE o del Tribunal Electoral, porque finalmente estas dos instituciones son los pilares de la democracia en nuestro país y que llevamos años funcionando. Ahora, también creo que lo importante es de no caer en las descalificaciones. Nosotros no boicoteamos absolutamente nada. Dimos una muestra palpable de que estábamos actuando conforme a nuestras posibilidades y nosotros sí hicimos la jornada de revocación de mandato, pero hubo otras personas que no autorizaron el presupuesto que se necesitaba, estuvieron descalificando, entre otras circunstancias. En relación con las reformas, pues yo creo que cualquier reforma es bienvenida mientras perfeccione el sistema electoral mexicano, pero vuelvo a insistir, mientras se fortalezca a la institución, que es el INE, y al Tribunal Electoral, y creo que también, bueno, pues se puede hablar de varias reformas, de las que se han estado mencionando. Creo que tendría que verse con mucho detenimiento, no se tienen que hacer reformas al vapor ni con las emociones, sino con la cabeza y pensando bien lo que se va a hacer. El sistema electoral mexicano es reconocido inclusive a nivel internacional. Ojalá que se pueda fortalecer, les digo, a las instituciones, y creo que la mejor también manera de poder designar a los consejeros electorales es a través de habilidades técnicas que se tengan en la materia electoral, un profundo conocimiento del sistema electoral mexicano, entre otras circunstancias. Entonces, yo sí coincido que la jornada de ayer fue un éxito por todo lo que yo les narré, y si lo comparamos con la consulta popular, aumentamos 10% la participación, y bueno, pues también, como ya lo ha dicho Lorenzo y otros compañeros, se respeta la decisión de la gente de asistir o no a ejercer su derecho ciudadano a participar. Y en este caso, bueno, pues hubo personas que no lo quisieron hacer, aunque las papeletas electorales estaban ahí en las casillas, a su disposición, esperando que llegaran para poder ser utilizadas. Sería cuanto. Gracias. Consejera Humphrey, por favor. Hola, buenas tardes. Seré breve porque pues ya llevamos aquí un ratito. En primer lugar, me gustaría decir que el INE cumplió. El INE cumplió con la ciudadanía, cumplió con su obligación constitucional de llevar a cabo este procedimiento de democracia directa, el primero inédito. Y me parece que además hay que reconocer la participación de las y los ciudadanos, el INE más la ciudadanía, este binomio importante que ha logrado que elección tras elección y ahora ya 2 procesos de participación ciudadana directa sean un éxito. El INE es de la ciudadanía y en términos del debate actual, el INE es del pueblo. Es por eso que es exitoso siempre esta participación y esta sinergia que lleva a cabo el INE, gracias a la participación de las y los ciudadanos. Me gustaría decir respecto al boicot que no el INE, sino los datos echan por tierra esa falsa afirmación. La participación, como ya dijeron mis compañeras y compañeros,
fue muy alta, casi el triple de la consulta popular del año pasado, el primer ejercicio de democracia directa en nuestro país. Esto habla, e incluso las referencias del propio presidente a la participación, de que fue un ejercicio que llamó la atención, fue un ejercicio que hay que decirlo, la gente fue a participar porque el INE difundió este ejercicio, promovió este ejercicio y lo hizo en todos los tiempos de radio y televisión que tiene asignados este instituto, es decir, a su máxima capacidad institucional. Y no solo eso, porque el INE fue más allá. Organizamos no solo 2, como dice la ley, sino 3 foros nacionales y un total de más de 270 foros a nivel de la República Mexicana para promocionar este ejercicio de participación ciudadana directa, además de promoción en redes sociales, en medios alternativos, en medios impresos, conferencias, entrevistas y foros míos y de mis colegas consejeros y consejeras electorales y de otros funcionarios de este instituto. Así que creo que hay que decir, el INE está contento, el INE cumplió con la ciudadanía, el INE una vez más estuvo a la altura del reto que establecieron las y los legisladores, porque así lo hicieron ellas y ellos, no lo hicimos nosotros. Otra cosa que me quería referir, las reformas electorales, yo creo que siempre son bienvenidas, hay que analizarlas, pero hay que analizarlas con prudencia, con cautela y teniendo en claro qué se quiere lograr con estas reformas. Y a mi juicio, una reforma de gran calado siempre puede venir, las leyes, como dije, son perfectibles, hay que analizarlas. Yo he planteado muchas veces que tenemos que reformar incluso, y dado que ya hasta la Corte señaló, cosa con la que yo concordé siempre, que estos mecanismos de democracia directa no son procesos electorales, hay que innovar en estos procedimientos. El presidente ya lo dijo hoy incluso en la mañanera, que quizá habría que hablar de sistemas electrónicos de votación para poder acercar a la ciudadanía al voto, para que podamos abatir costos, para que podamos hacerlo más cercano a las y los ciudadanos, y creo que eso es un tema que tenemos que tomar y tomar en serio. ¿Qué INE queremos en unos años? ¿Qué INE queremos plantear en algunos años? Y esto es lo que debe, a mi juicio, orientar las reformas que se pudieran dar en torno a una reforma electoral. El INE hoy somos todas las y los funcionarios que lo integramos. Estamos en el Consejo General 11 personas que pensamos distinto, que fuimos electos con un procedimiento para renovar escalonadamente a las y los consejeros, que hay formas distintas de nombrar a las y los integrantes, sin duda, pero nosotros solo estamos de paso. Creo que como ciudadanía y como legisladores y legisladores lo que hay que pensar es qué INE queremos, después de más de 30 años de consolidar una autoridad electoral sólida, transparente y obviamente volcada en la ciudadanía. Lo que tenemos que hacer es fortalecer esta institución que es de todas y todas las mexicanos y los mexicanos. Creo que también cómo defender al INE, con este hashtag yo defiendo al INE, me parece que la ciudadanía tiene que hacer justo lo que hizo, participar de distintas formas, no solo votando, sino también integrando mesas directivas de casilla, siendo observadoras y observadores electorales, pero también siendo una ciudadanía crítica, que exija cuentas, que pida transparencia, que exija rendición de cuentas por parte de las y los funcionarios públicos, porque creo que esto abona en el debate, enriquece los puntos de vista que se están planteando. Y por último, respecto a la forma en la que se podrían elegir a las consejerías, pues yo no conozco, y en un estudio comparado, ningún órgano electoral en el mundo que sus integrantes sean elegidos por voto popular. De cualquier forma, si esa es la manera que quieren hacerlo las y los legisladores, obviamente esta no es materia del Instituto Nacional Electoral, como no lo fue tampoco la ley de revocación de mandato. Nos preguntaban en algún foro internacional si nosotros tenemos alguna vía institucional para incidir en cómo se proyecta una reforma electoral o en este caso de participación ciudadana, y definitivamente no tenemos ninguna ruta institucional, así que las prohibiciones hemos hecho saber muchas de las que establecieron las propias legisladores y legisladoras en el marco normativo, por ejemplo, prohibir la difusión a distintos entes públicos y funcionarias y funcionarios, suspender la difusión 3 días antes del proceso y una serie larga de cuestiones creo que tienen que ser evaluadas ya con los resultados de este proceso de revocación de mandato y entonces plantearse claramente cómo mejorar y cómo acercar estos procesos de democracia directa a las y los ciudadanos. Gracias. Gracias, consejero Faz, por favor. Bien, ya mis colegas han dicho muchísimo ya y bastante. Yo solamente creo que ha quedado en claro
con el ejercicio de revocación de mandato, que el INE ha vuelto a mostrar solvencia, capacidad, eficiencia, profesionalismo para realizar elecciones exitosas en un ambiente de paz y de calma. Cualquier reforma que exista tiene que partir del hecho de si se va a venir a fortalecer esas capacidades probadas que el Instituto ha desplegado y que ha demostrado nuevamente el día de ayer en la revocación de mandato. Pero cualquier reforma electoral tiene que partir de un diagnóstico, y suscribo lo que ya han dicho mis colegas, no de creencias o de opiniones, sino de un diagnóstico con números y con datos como los que aquí se han dado. La lectura sobre el abstencionismo del 80% pues es una lectura tan amplia como la de cualquiera de nosotros, que somos 11, y pues si todos nosotros como integrantes del Consejo tenemos una lectura, pues también los actores políticos tendrán. Por ejemplo, yo diría, y aquí en ese sentido creo que hay un reto para el Instituto en materia de capacitación, es que también la ciudadanía no está acostumbrada a ejercicios de democracia participativa, de democracia directa, por lo menos a nivel federal. A nivel estatal hay muchísimos ejemplos, juntas vecinales, presupuestos participativos. Entonces, necesitamos también ir avanzando en una pedagogía del porqué de este tipo de instrumentos para ir avanzando hacia esta democracia participativa. Creo yo que también eso es importante porque suscribo, como ya lo han dicho mis colegas, que el hecho de que hubiese habido menos casillas no tuvo una implicación directa en la participación, porque todas las personas que quisieron participar lo pudieron haber hecho, como ya también ha quedado claro con estos datos. De tal forma que creo que suscribo, como lo han dicho mis colegas, la revocación de mandato del día de ayer fue un éxito en lo que al INE le toca, a pesar de las distintas restricciones, y desde luego no hay ningún boicot. Gracias. Gracias. Consejero Ruiz Saldaña, por favor. Gracias. Prometo de verdad ser muy breve porque estamos pues ya próximos a tener la gran noticia que llegamos al 100% de las actas computadas y hay que preparar la sesión. Solo quisiera referirme a la pregunta expresa sobre qué decirle a la ciudadanía cuando observamos que hemos estado pues ante un asedio y ante una narrativa muy dolosa, yo así la llamo, en contra de la institución. Yo simplemente diría a las y los ciudadanos de nuestro querido país que se informen, que directamente traten de obtener información por sí mismos, por sí mismas, para hacerse un juicio, que hagan a un lado un poco incluso lo que nosotros mismos decimos como consejeras y consejeros, que duden de todo lo que se dice sobre el INE y que directamente vayan a confirmar o a desmentir esos dichos. En la medida en que la ciudadanía se informe, creo yo se va a dar cuenta que hay una gran institución en el Estado mexicano y que cosas como las que sucedieron ayer no solo se explican por su intervención, es decir, de la ciudadanía, sino también por una estructura, un cuerpo profesional de personas que hacen posible lo que ayer pudimos observar. ¿Y qué es lo que pudimos observar? Pues un trabajo colaborativo, también en equipo, es como una sinfonía que en realidad es impresionante ver cómo se unen los esfuerzos, cómo van entrando en distintos momentos protagonistas en el proceso electoral dentro de las áreas del INE y cómo después van entrando otros más. En suma, eso es algo que se debe de advertir, se debe de valorar, no se debe de perder. En ese sentido me pronuncio coincidente con quienes han manifestado que una reforma electoral refundacional, pues no necesariamente serían buenas noticias si se afectan estos hilos sensibles
que sostienen a esta gran institución. En suma, ¿qué decirle a la institución? Que se informen sobre lo que realmente es el INE y que por ellos y por ellas mismas, convencidos de lo que es, decidan defenderla. Gracias. Muchas gracias. Secretario Ejecutivo, por favor. La verdad que muy rápidamente, como bien recuerda Enrique, el Instituto Nacional Electoral ha instaurado para varios procesos lo que llamamos el programa de certeza, que lo que busca es justamente frente a información incorrecta, no precisa o francamente dolosa, contrarrestarlo con información certera comprobable, que ha sido la posición del Instituto Nacional Electoral frente a las mentiras, ante la falsedad, lo que se denomina la fake news, contrarrestarlas con información. Y es interesante el dato, lo doy muy rápidamente, ya que este programa se ha llevado desde el 2021, en aquella ocasión, en aquella elección federal, tuvimos 577 casos, para consulta popular 168 casos y ahora para revocación de mandato 127 casos a desmentir. Obviamente, en el caso de revocación de mandato, el periodo es mucho más corto que en los otros dos casos, de manera tal que habría que considerar, para hacer las comparaciones, los periodos en los cuales estos se dieron. Pero yo creo que es un ejercicio muy importante para dar la información precisa a la ciudadanía sobre lo que realmente es verificable, comprobable como información, y que ustedes nos ayudan mucho para eso, de lo que solamente se trata en muchas ocasiones de extensión de programas de propaganda que buscan confundir a la ciudadanía. Finalmente, en mi primera intervención hablaba que nos faltaban 46 casillas. En este momento puedo informarles que solamente nos faltan 5 casillas y un solo distrito a nivel federal para cerrar el cómputo total. Se trata del distrito Salina Cruz, en Oaxaca. Es decir, estamos a unos minutos ya de tener el cómputo total que llevaremos a informar al Consejo General cuando se reanude la sesión del mismo. Muchas gracias. Gracias, secretario. Consejero Rivera, por favor. Gracias. Buenas tardes. Tengo poco que agregar a lo que han dicho mis colegas y sobre todo poco que agregar a los datos duros, verificados, objetivos, sustentados jurídicamente que han expuesto con claridad. Pero quiero responder en forma muy breve a algunas de las preguntas que atentamente han hecho algunos de los representantes de medios que están aquí. Primero, ¿por qué se puede considerar un éxito la jornada de votación de ayer y en general el proceso de revocación de mandato? Principalmente porque todo aquel ciudadano o ciudadana que haya querido participar, que quiso participar, pudo hacerlo porque encontró una casilla accesible, instalada legalmente y con el número suficiente de boletas para votar. Eso en sí mismo es un éxito y prueba una vez más el trabajo que hace el INE y cómo lo hace. La participación ciudadana dependió simplemente de la voluntad de los millones de ciudadanos inscritos en la lista nominal. Decidieron muchos votar y muchos otros decidieron no votar. Fue su decisión libre y como parte del soberano, cada individuo contribuyó y el INE no juzga los motivos políticos que haya tenido una parte de la población que participó y la otra que no lo hizo. Y mucho menos vamos a especular sobre intenciones ocultas que lo hayan hecho. Nos preguntan también qué respondemos a muchas de las acusaciones, no solo las que haya
proferido hoy el presidente de la República, sino muchas otras que hemos recibido a lo largo de meses. Quien acusa está obligado a probar. Y de todas esas acusaciones no se han presentado pruebas, ni documentales, ni técnicas, ni siquiera lógicas. Así que no hay mucho que responder a ello. ¿Cómo blindar al INE? Se preguntan. Yo diría que el mayor blindaje que, hablando de los últimos días, de lo que tenemos hoy y lo que ocurrió ayer y lo que ocurrió en las semanas anteriores, ha sido la entusiasta, comprometida participación de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que decidieron aceptar la invitación del INE a participar como funcionarios de mesas directivas de casilla y hacerse cargo de recibir los votos conforme a las reglas establecidas en la ley y los lineamientos establecidos, y además contar los votos con pulcritud, con escrupulosidad y entregar las actas correspondientes. Ese blindaje ciudadano es el más importante que tiene el INE. Y si hemos de hablar de posibles reformas, bueno, eso estará en manos del Congreso de la Unión, y en particular, si se trata de reformas que cambien mucho las bases del sistema electoral, tendrá que ser el constituyente permanente. ¿Qué podemos decir de las reformas? Por nuestra parte, que cualquier reforma que sea para mejorar el sistema electoral debe preservar la autonomía de las autoridades electorales, debe preservar el profesionalismo, que es el que hace posible que las jornadas de votación funcionen como una maquinaria de relojería, y la imparcialidad, que los miembros del INE y particularmente sus dirigentes no sean elegidos por métodos que marquen de origen su parcialidad. Y por supuesto que cualquier reforma tenga un carácter progresivo para fortalecer la democracia, que no se intenten, como algunas ocurrencias sugieren que podrían buscar, regresar, por ejemplo, al sistema electoral de 1988, de la cual todos saben lo que ocurrió y por parte de quién. Y menos aún reformas que vayan a ir, por ejemplo, a 1973, cuando se aprobó la última reforma electoral federal anterior a la reforma política de 1977, que estableció la representación proporcional. Bueno, simplemente si habrá reformas, esperemos que no sean reformas reaccionarias. ¿Qué quiere decir reaccionario? Literalmente quienes anhelan el regreso al pasado. Y eso ciertamente no le haría bien a México, pero sencillamente por nuestra parte, reiteramos, vamos a cumplir lo que el constituyente permanente decida, y no tenemos más que decir. Muchas gracias. Consejero presidente. Para cerrar solamente con iba a hacer una respuesta, pero que a propósito de certeza ya lo hizo el secretario ejecutivo, una corrección y una declaración final, si se me permite. La corrección tiene que ver con el número de casillas, di una información errónea, quiero corregirla, respecto del número de casillas en las que la votación se suspendió de manera definitiva el día de ayer. Al final fueron 24 casillas en los estados de Chiapas, Jalisco, México, en el distrito de Texcoco y Michoacán. Y dije que había 2 casillas que se habían perdido, que se habían destruido, que se habían robado y que no llegaron a los consejos. Quiero hacer una corrección, se trata de 4 casillas en el distrito de Palenque, en Chiapas, la 184 básica y contigua y la 185 básica y contigua. Si ustedes revisan el sistema de cómputos, estas 4 casillas aparecen como paquetes no recibidos.
Y el sistema se sigue actualizando. Estamos ahora a solo 6 casillas de que se cierre el sistema. Así que esa corrección me parece importante. El resto de esas 24 casillas, las 20, sí aparecen contabilizados con los votos que se pudieron rescatar de allí. Y la declaración final. Como pueden ver, creo que hay un consenso entre las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral en el diagnóstico que nosotros hacemos de esta revocación, de este ejercicio de revocación de mandato. Somos muy optimistas en el balance, porque hay que ser optimistas, como lo demuestran los datos que aquí hemos enfáticamente subrayado y reiterado. En ese sentido, termino diciendo que la revocación de mandato, una vez más, demostró, gracias a la alianza que tiene el INE con la ciudadanía, que hay mucho INE y que, aunque a algunos les moleste, también hay INE para mucho rato. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.